Hola a todos, soy Agnóstico Razonable y bienvenidos al capítulo número 21 de su Gente Inteligente Podcast. El día de hoy ya simplemente decimos estamos con Germán, ya todos saben quién es Germán, ya saben cómo piensa, ya saben lo que dice. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Gracias por la invitación, de nuevo. Gracias por la invitación número 21. Usted es siempre bienvenido en esta, que también es su casa. Gente Inteligente Podcast también es su casa, Germán. Y la casa de todos los que nos escuchan. Ay, tan lindo. Como es tradición, vamos a hablar de una publicación que fue bastante polémica en la página Gente Inteligente. Creo que la página que más genera polémica es Gente Inteligente, ¿sabe? Oiga, no, estoy pensando. Agnóstico Razonable también genera mucha polémica. ¿Por qué? Porque, dos cosas. ¿Por qué? Porque se habla de religión y de Dios. De hecho, un día de Claro. estos vamos a hablar de Dios, ¿no? Como que no he querido tocar el tema de Dios porque no quiero sobresaturar a la gente que de pronto ya sigue los videos del canal y ya saben que hablo bastante de Dios, pero un día vamos a hablar de Dios. Y la otra razón es porque ahorita en Agnóstico Razonable pues estoy más concentrado en publicar los temas que eso ya lo he hablado en otros podcasts, voy a poner o estoy poniendo ya todos los videos de YouTube en Facebook, estoy poniendo publicaciones más que todo hablando del proyecto, más que todo enfocándolo a las otras partes del proyecto Gente Inteligente, a los videos, al podcast, etcétera. Pero bueno, vamos a leer entonces aquí la imagen generó bastante polémica en Gente Inteligente. Entonces es un meme y dice, eh, 9:57 AM. Ya a mí nada me sorprende. He perdido la capacidad de asombro. 9:58 AM. Una chica publica, yo prefiero ver niños en la calle que verlos criados por dos papás o dos mamás. Mm, ¿Sí, sí entendió más o menos el meme? no, no, pues más o menos creo. Sí, no, no se lo quiero mostrar para la gente que nos está escuchando por el podcast, también entienda más o menos cómo está, que nos está escuchando por las plataformas de podcast, pues entienda cómo es el meme. Pero bueno, en fin, concentrémonos en la sola imagen, ¿no? Yo prefiero ver niños en la calle que verlos criados por dos papás o dos mamás. ¿Qué opina de eso? Extremo, ¿no? Es Pero, casi, prefiero miseria que la posibilidad de un mundo diferente, ¿no? No sé. sí, exactamente, o sea, el tema es que ese es un tweet de una chica que se hizo bastante viral. Entonces Ujú. lo otro es simplemente el adorno del meme, de que si como alguien comentando, ya nada me puede sorprender en la vida, pum, ve ese mensaje y decir, wow, o sea, me logró sorprender, o sea, ya nada me puede sorprender en la vida, vi esto y me sorprendí. Acá el punto central de este Twitter o de este meme es la adopción de hijos por parejas homoparentales, ¿no? O sea, por parejas del mismo sexo, Ujú, sí. lo cual pues muchísima gente está en contra de dos cosas. Uno, del matrimonio homosexual y dos, de la adopción de hijos por parte de parejas homosexuales. Pero hay un montón de gente, muchísima gente, que está en contra de ello. Creo que a esta altura en la que estamos, se acepta mucho más fácil el matrimonio entre parejas homosexuales, sean de mujeres o de hombres. Creo que hay más gente que lo acepta, ya, o igual siempre va a haber gente en contra y hay mucha gente todavía en contra de decir, pero ¿cómo se van a casar? ¿Pero cómo se les ocurre? ¿Pero quién está diciendo que dos hombres y dos mujeres se pueden casar? Pero veo que aún como que el siguiente grado de intolerancia, por así decirlo, es estar en contra de la adopción de hijos por parte de parejas homosexuales. Lo ven terrorífico, lo ven tremendo, lo ven absurdo, lo ven mejor dicho, de muchas maneras, pues absolutamente negativas. Yo tengo un video en el canal, por si quieren pasar a verlo, spam, un poquito su dosis de spam diaria, que se llama Homosexualidades de la Ciencia, precisamente. Hace poquitico estuve con un par de biólogos discutiendo sobre ese tema y de hecho me hizo recordar porque yo les estaba exponiendo a estos dos biólogos la perspectiva desde la ciencia, desde la biología, desde la genética, desde la perspectiva sociocultural, epigenética, que es lo que explica ese video, eh, sobre
pues estábamos hablando realmente sobre como por qué existen los homosexuales, ¿no? O sea, debido a qué, cuál es la razón de que existen los homosexuales, y pues sí, pues explicar cómo, por qué son homosexuales, los homosexuales, la redundancia. Entonces, ellos, pues, como son biólogos, me estaban como contradiciendo de varias maneras a partir desde la perspectiva científica, biológica. Entonces me hicieron entrar en duda de si el video ya lleva unos 6 años, me hicieron entrar en duda de si quizás la información haya cambiado, de quizás como en 6 años la ciencia pues cambia mucho, me hicieron como dudar o tener esta duda de si en realidad pues había cambiado la información, había salido información que estaba contradiciendo lo que yo decía. Pues después de esta conversación que tuve con ellos, al otro día pues llegué, yo mismo miré mi propio video Ujú. y vi que no, y me puse a investigar, a averiguar así rápidamente, a hacer investigaciones y me di cuenta que no, que el video, aunque está hace 6 años, las investigaciones que se han desarrollado en estos 6 años han avanzado en la misma dirección en cuanto a los planteamientos que están en el video. Es decir, es lo que, como yo estaba proponiendo ante ellos, ante este par de biólogos, el tema está bien respaldado y sigue siendo vigente hasta el momento. ¿Qué pasa? Que ellos, quizás a nivel cultural o sociocultural, pues están un poco arraigados a nivel Colombia o cultura colombiana, que sea como sea Colombia, pues primero es un país en vías de desarrollo, y que en cierta forma es bastante conservador. Entonces creo que todavía el tema de la homosexualidad y el tema de la adopción de hijos por parte de parejas homosexuales se ve más desde un factor cultural, sociocultural, incluso religioso, porque ellos no son religiosos, totalmente no son religiosos, y hasta donde sé creo que ninguno cree en Dios, y traigo el tema de Dios precisamente es porque los creyentes o los religiosos precisamente son los que están más en contra de esas dos situaciones. ¿Por qué? Porque precisamente la Biblia y la religión están negando la condición, y no solo la están negando, la están aborreciendo, están en contra de ellas, están diciendo que básicamente que maten a todos los homosexuales, que están en pecado, que serán castigados, que se van a ir al infierno, que no merecen el premio máximo de su propia religión. Hay otro par de videos en el canal que se llama Postura Crítica o Crítica a la Religión, Dios y la Biblia, y ahí lo explico con el fragmento exacto de la Biblia pues mi opinión sobre ese fragmento exacto de la Biblia pues realmente lo que dice, ¿no? Ese video también tiene muchas fuentes de referencia, el de la homosexualidad también tiene muchas fuentes de referencia, sobre todo a nivel pues científico, sociológico, cultural, etcétera. Este de Dios, pues las referencias pues, son más de la Biblia y todo esto. No sé usted qué opina. Pero mi duda es, porque me plantea la cuestión de qué le dijeron los biólogos, porque pues usted nos dice que los biólogos le dieron una opinión, pero Ah, bueno, esa, pues de nuevo, como le dije ahorita, como que pienso yo que como hay una expresión de pensamiento que está basada más en la cultura y en la sociedad, pues uno está tomando la posición como de que, pues primero utilizando la expresión marica, como los maricas y estos maricas, y eso sí se lo demostré ahí al frente por el diccionario y la Real Academia de Lengua Española, en español, decir marica es decir, primero referirse a ellos de una manera ofensiva. Quizás habrá algún homosexual que me diga, yo no me ofendo que me digan marica, porque el que se ofende, bla, 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 pues está muy bien. Pero si vamos a lo que es la realidad, la definición de la palabra, primero que todo es una palabra que ofende. Y el otro, pues, el otro sí estaba un poquito más neutral. Y el otro, o sea, ¿cómo le explico? Como que desde la investigación que hice en el video, lo que hablo en el video es precisamente como las expresiones multifactoriales, solo hablamos en un podcast con usted, me parece, de por qué existe la homosexualidad. Entonces ellos lo estaban tomando de que era más un tema comportamental, que pertenecía más al campo de la psicología, que como tal un factor biológico único comprensible o definible. Entonces, incluso alguno, o sea, de hecho, bueno, ese día estábamos con dos biólogos, estábamos también con un ingeniero, pero pues él está haciendo un doctorado, o sea, bueno, no tiene mucho que ver en la parte, pues, como de conocimiento, pero obviamente su opinión, pues, es importante. Llegaron, o sea, estaban defendiendo los tres, entraron a defender la conclusión de que un homosexual se vuelve homosexual, no nace homosexual.
Entonces estaban defendiendo mucho esa postura, entre muchas otras posturas. Ah, Eso ya. fue una de las razones. Él decía, no, que es una perspectiva cultural, sociocultural, que está súper arraigada a la gente, pero por temas socioculturales. Ay, es que yo conozco a un señor que cuando llegó a sus 30 años se volvió homosexual. No, es que cuando llegó a 40 se volvió homosexual. No, es que cuando llegó a 50, es que yo conozco gente con hijos y con esposa que se volvió homosexual. Y ese se volvió, entre comillas, pues está mandado a recoger hace mucho. O sea, ningún homosexual se vuelve homosexual a los 40 años, sino simplemente, igual está muy bien decirlo acá, ¿no? Sino simplemente es una persona que otra vez, por temas sociales, culturales o de que nazca en una sociedad muy conservadora, pues quiere ocultar eso frente a la sociedad, porque es exponerse de muchas formas, ¿no? Es exponerse, no sé, a la burla, a la crítica, al bullying, a un montón de cosas, incluso desprestigio social, y esas personas, incluso, o sea, ellas mismas prefieren mantener sus propios pensamientos o sus propios gustos escondidos, tapados, no, no, sé cuál sea la palabra, como reprimidos, esa es la palabra, reprimidos, Reprimido, sí. antes de exponerlos y quedar pues en mal vistos frente a la sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Que esta gente que se vuelve, entre comillas, se vuelve homosexual, no es que se vuelva homosexual, sino que simplemente, pues, número uno, o tuvo la valentía de decir, sí, soy homosexual y se lo digo a la gente, o a veces pasa que los descubren porque pues tuvo Ujú, un sí. encuentro homosexual con alguien, ay, sí ve que lo vieron con, voy a utilizar las palabras despectivas, si ve que lo vimos con un marica, entonces se volvió marica. No, 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 no se volvió marica ni simple por haber visto con un marica, entre comillas. Simplemente pues estaba frecuentando una pareja o la comenzó a frecuentar, o hay personas que comienzan a experimentar a diferentes edades. Simplemente esos deseos reprimidos, esos gustos reprimidos que tienen, pues simplemente dice, ok, tengo 40, tengo 50 y quiero experimentar, se le presenta la oportunidad de darle un beso a otro hombre, en el caso de una mujer a otra mujer, se le dio la oportunidad de experimentar más a nivel sexual, se le dio la oportunidad X y le gustó. Es decir, se dio cuenta que le gustó. Quizás podríamos decir que se dio cuenta que es homosexual, no que se volvió homosexual. Pues tanto como darse cuenta, no, digamos que estas pulsiones están ahí siempre, ¿no? La Ok, cuestión es que sí. usted las exprese o no. No es que se dio cuenta, sino que realmente lo experimentó y lo aceptó, ¿no? Digamos que siempre Tal vez puede la haber palabra sea una aceptar. negación, siempre. O sea, la persona no creo que, como que tendría que, para que usted no se diera cuenta, tendría que usted estar aislado, ¿no? O sea, como nunca haber visto el otro género, el mismo género, o sea, no haber tenido como la experiencia, y es Pero muy probable, ¿no? se lo pongo desde esta perspectiva. Hay un locutor muy famoso que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero en Colombia es muy famoso. Esto sale en un programa que se llama La Red. Es un calvo que es locutor de una emisora. Es como que se me fue el nombre. Pero bueno, es un locutor y pues en este momento es un presentador muy famoso que creo que ese programa sigue en vivo, si no estoy mal. En fin, el caso fue que una vez yo escuchaba una emisora en la que él estaba y él precisamente compartía su historia de que, o sea, póngale cuidado con la situación. Obviamente él desde pequeño siempre sintió esa atracción, no a las niñas desde que era niño, sino a los niños, siempre. Ujú, Pero ¿qué claro. pasa? Lo que acabo de decir, reprime eso a un nivel que dice que es anormal, precisamente porque en la Biblia está Ujú, eso y sí. mucha de nuestra sociedad también está basada en la Biblia, la hayan leído o no, sean religiosos o no, y o sean creyentes o no, a veces muchas cosas están establecidas pues por la religión y por la Biblia, porque precisamente bajo el, entre comillas, yugo de la religión se crea un concepto, un pensamiento sociocultural, independientemente de que crean o no crean, o estén lejos o no vayan a la iglesia o yo qué sé. El caso fue que comenzó a reprimir todas sus ideas, o sea, él se sentía mal, sentía que estaba haciendo algo equivocado, lo reprimía de todas las maneras, él decía que estaba en un error, que estaba haciendo algo mal, que eso era imposible, aunque sentía ese gusto por un niño, él decía, no, no, esto no, esto está mal, esto no puede ser, esto, lo mismo de la cultura, o sea, esto yo no lo veo en ninguna película, yo no lo veo en la televisión, no lo veo en Ujú. ninguna serie, yo no lo veo en mi sociedad, yo no lo veo en mi familia, yo no lo veo en la cultura, o sea, y la Biblia dice que está mal la religión, dice que está mal la sociedad, dice que está mal la sociedad, se la pasan haciendo chistes, burlándose, criticándose. O sea, yo lo que estoy sintiendo, o sea, pensando, estos gustos es algo totalmente malo, equivocado.
¿Qué pasó con él? Él llegó a un punto, no sé si a la adolescencia, la verdad no me voy a poner a decir edad porque no recuerdo la edad. El caso fue que él como se dio cuenta que él definitivamente no le gustaban las niñas ni las mujeres ya en esa edad, no le gustaba ninguna mujer, dijo, ok, yo lo que voy a hacer es sacerdote. Pues porque puedo ser sacerdote, o sea, si no me gustan las niñas y las mujeres, yo nunca en la vida voy a tener sexo, porque es que me parecen horribles las mujeres, nunca voy a tener Ujú. sexo, o sea, voy a cumplir con el celibato perfectamente, y pues sí, pues me gusta la religión, me gusta todo este tema, y dijo, sí, voy a ser sacerdote. Ya, ahí ya no, ya no recuerdo más de la historia, pero ya en algún punto, obviamente, pues él nunca fue sacerdote, ahora no me acuerdo si alcanzó a ir al seminario, a ver, no me acuerdo, no sé si alcanzó a ir al seminario o no, el tema fue que él pues experimentó, supongo, si es una suposición mía, pero a ver, es una suposición obvia, ya tuvo que haber experimentado así con un hombre y dijo, ah, ahí es donde yo traigo esta palabra de se da cuenta que es homosexual. Por esa represión, la palabra no es represión, bueno, por reprimir tanto ese gusto, que llega a un punto que experimenta con alguien y dice, ah, me gustan los hombres. Ese era ya sé por qué no me gustan las mujeres, ya sé por qué Ujú. nunca pensé en acostarme con una mujer porque me parecen horribles, es porque, no, nada, sí que me parecen horribles, simplemente no le atraen, ¿no? Pero bueno, aquí la gente me Ujú. entiende. y dice, ahí es cuando yo utilizo la expresión se da cuenta, soy homosexual. Es como que, soy homosexual. Por eso El digo como que se reconocimiento, da sí, cuenta. sí, reconocerlo, sí. Sí, reconocerlo. Reconocimiento. Igual la palabra que usted que usted utilizó, que es, lo acepta, ¿no? Lo acepta, lo reconoce, se da cuenta. Creo que todas las palabras son válidas, menos se volvió. Aquí no podemos decir, esta Se persona volvió. se llama Carlos, ahora no No, recuerdo si se llama Carlos algo, bueno. Carlos Vargas puede ser, creo que es Carlos Vargas, no estoy tan seguro. es Carlos, ¿quién? rubio, es pelinegro, de pronto, ¿no? No recuerdo cómo Es calvo, moreno, gordo. Carlos, bueno, no estoy Como seguro. que es Bueno, Carlos Vargas, bueno, no sé, bueno, no importa tampoco el nombre. El caso fue, lo que importa es la historia, ¿no? Entonces, por eso es el tema de que, claro, no podemos, en el tema de estos biólogos, podrían decir, es que él se volvió marica a los 18 años. Si primero marica es una palabra despectiva, así que no me gusta utilizar una conversación por lo menos formal, o si vamos a tratar el tema o abordarlo, no tenemos que utilizar la palabra marica. Segundo, pues no se volvió, no es que siempre le gustaron las niñas y se acostó con... Ahora, también está el tema de la bisexualidad, que como mucha gente no se puede reconocer o establecer muy bien dentro de la bisexualidad, porque pasa eso. No, pero toda la vida yo lo vi conquistando mujeres y acostándose con mujeres y disfrutando con mujeres y se volvió marica. No, no es que se volvió marica, es que precisamente por todos estos sesgos culturales, algún día experimentó y dice, pues me gustan los dos, me gustan los dos sexos. Y ujú. pues está bien, está perfecto, pero no es que se volvió marica ni que se volvió bisexual, sino que experimentó y de nuevo se dio cuenta. Vuelvo a utilizar la expresión se da cuenta, creo que está bien usada, no sé qué opina. Quizá ahí la cuestión no es esta, ¿no? Pero bueno, lo la planteaba después. No, no, usted no se puede volver algo que no es. Por eso no hay forma de que usted lo conviertan en algo, no hay forma, no hay forma. Porque creo que eso es muy natural. O sea, usted no puede expresar algo que no es natural en En, usted. en algo, Esa es en la algo parte biológico, biológica. claro, En en la algo parte biológico. biológica no se puede usted. Claro, porque me pueden convertir a la religión, me pueden convertir a un equipo de Exacto, fútbol, a un gusto, pero no algo biológico, es imposible. lógico. Porque es una pulsión vital. Y usted no puede simular una pulsión vital, es como muy difícil. Digamos que para que haya un cambio, inclusive para que haya un cambio, tiene que haber una cuestión biológica. Digamos, cuando la persona ya no genera deseo, hay una cuestión biológica inclusive involucrada también. Entonces no es, o sea, no se puede transformar en algo que no es. Sí, y Entonces entonces, eso, entonces sí era como muy curioso porque, a ver, ellos dos son buenos biólogos, no voy a decir que nada, sean unos fracasados de su carrera, no, no, son buenos biólogos, tienen buenos cargos, creo que los dos tienen maestría, o sea, los dos manejan el campo muy bien. Si me están escuchando, ustedes saben quiénes son. Un saludo para ustedes. Pero no, sí, lo respeto porque se nota que tienen buen conocimiento. Sin embargo, es lo que digo, hay como una tendencia de pensamiento que está cobijada a nivel sociocultural, que quizás aunque sean muy buenos en biología y conozcan muy bien de su campo y conozcan el método científico y la ciencia, quizás al estar siempre en una sociedad que convencidos desde niños, todas sus vidas, diciendo que se convierten en maricas y que son unos maricas y que el marica pues se vuelve y no es algo natural y que es algo como que simplemente se obvió y que es algo comportamental, toda su vida tratándolo así, pues aunque sean biólogos aún les cuesta la idea. Me acuerdo, por ejemplo, que en esa conversación, que igual esto ya es un poquito para hacia otro lado,
me decían, yo les decía, claro, pero es que las fuentes, o sea, de nuevo, como lo dije ahorita, en el video tengo fuentes de información. Una de ellas, por ejemplo, es de, si no estoy mal, hay una de Science, hay una de Nature, hay artículos de revistas científicas pues muy reconocidas. Entonces, el argumento que utilizó uno es, hey, no se confíe de que sea Science, es un argumento verídico, o sea, porque pueden fallar, pueden tener errores en su proceso científico, pueden estar mal en el proceso que hicieron para llegar a la conclusión. Y les dije, de acuerdo, pues, hasta ahí estoy de acuerdo, eso puede pasar, digamos que hay muchas fuentes que llegan a lo mismo, digamos que todas están mal, porque es que también ya estaban como argumentando que todas podrían estar mal, y les dije, ok, sí puede estar mal. ¿Cuál es la investigación científica o la cantidad de artículos científicos que dice que entre comillas se vuelven maricas? No, exacto, ahí es el Claro, gran entonces me problema. decían, no, no, pero es que usted no puede, porque están revistas científicas, confiar totalmente en eso. Y yo le dije, es verdad, pero tampoco porque no puedo confiar en argumentación y conclusiones que ya están en revistas científicas, eso no significa que la otra teoría se volvió verdad de la nada. Entonces entonces la Unión Exacto. Marica ya es verdad simplemente porque pudo haber fallado el proceso. Y yo les decía, no, no funciona así, o sea, sí puede haber fallado el proceso de una teoría, o teoría A, digamos, la teoría A pudo haber fallado el proceso de 20 artículos científicos, pero la teoría B por lo menos tiene que tener 20 artículos científicos también, con igual de peso, con igual de revistas, no sé, o bueno, 10, yo creo que es la mitad de investigación y artículos científicos que llegan a la conclusión de B, y uno dice, ok, traigamos a con B, pues pucha, está difícil, o sea, es complicado ya ver entre las dos. Pero claro, ellos me dijeron, listo, toda la investigación de teoría A puede estar mal. Y listo, ¿cuál es la de ustedes la que entre comillas se vuelve marica? ¿Cuál es la de ustedes? Ah, no, es que no he leído el tema, me decían, es que no he leído el tema. Y yo le dije, pues que hay un problema, porque yo sí he leído el tema, o sea, lo leí mucho para hacer la investigación y lo había leído, para hacer el video, perdón, y lo había leído antes porque el tema siempre me ha interesado, de saber, pues, exactamente eso, ¿no? De cuál es como la biología o la estructura biológica o científica o a través de la ciencia explicar la condición homosexual. Ujú. Inclusive creo que hay una teoría que plantea una tercera opción que es que realmente todos son bisexuales y realmente hay una tendencia más pronunciada en un sentido que en el otro. La También vi, la vi, existen la las vi. ustedes. Esa no la utilicé en el video, pero como le dije después de la discusión, llegué al otro día, vi mi propio video y me puse a investigar más aparte y encontré esa, que esa no la utilicé. De hecho me surgió la idea de hacer un video, una segunda parte, o sea, homosexualidades de la ciencia, Ujú. segunda parte, para reforzar las investigaciones que hice y para meter más. Pero vi esa teoría, que hay como un espectro bisexual que prácticamente todos, tampoco todos, pero es un espectro bisexual amplio en el que muchos tienden muchísimo a la bisexualidad y muy pocos, como decir, ya es que me gustaría mostrar el gráfico, pero sí como ya muy pocos son como totalmente heterosexuales en cuanto a mujeres y en cuanto a hombres, en los dos, como que siempre a un grado de bisexualidad. La persona que diría, yo a otro hombre le daría un beso, diría, ok, pues, como que, Lo planteo por lo que a veces cuentan de que cuando las personas toman, por ejemplo, un heterosexual toma, a veces, como el término se le moja la canoa, se tiene esas tendencias. Inclusive también es lo contrario, hay homosexuales que al tomar empiezan a tener atracción hacia los del sexo opuesto. Entonces, lo que le digo es, ok, a mujeres, esto plantea cuestiones de que si pasa eso, ¿qué ocurre ahí? ¿No? ok, Y puede ser lo que interesante. le digo, que realmente muchas personas sí sean bisexuales, pero realmente casi que hacen una elección porque su tendencia es más natural hacia un sentido. Y el otro, digamos, es un poco de curiosidad, pero no lo expresan, no es tan intenso como para tomar esa dirección, ¿no? O sea, si el impulso sexual es muy dirigido hacia uno, así el otro, si el otro es más sutil, supongo que este impulso lo pueden suprimir con más facilidad. Sí, ¿no? Y que, por ejemplo, un hombre o una mujer pueda resultarle, por ejemplo, o fácil, o curioso, o excitante. Excitante es la palabra, siempre me confundo con el O sea, ahí inglés. aparece el término de bicurioso y todas esas cuestiones que hacen referencia a estas Heterocurioso, sí, cuestiones. heterocurioso. Pero bueno, esas definiciones no las defiendo tanto porque ahí sí utilizo la palabra que utilizaron ellos, ya se vuelve un poquito más comportamental y psicológico, como tal, más que científico y biológico. Pero bueno, Ujú. digamos que la palabra, a veces la palabra sirve para ayudar a definir a otras personas. Y mire que de eso me di cuenta hace muy poco. Me di cuenta que hay una crítica grande con esto de que es como decir heterosexual, homosexual, bisexual, transexual, transgénero, heterocurioso, pansexual, etcétera. Entonces encuentro mucha gente, sobre todo en nuestra generación,
que se me hace curioso porque es como se están volviendo, ¿cómo explicarlo? ¿Cómo decir que nuestra generación, cuando éramos niños, y había la generación de más alta, había que, uff, estos viejitos con su pensamiento retrógrado, que hay que pegarle a las mujeres y que el machismo por encima y que hay que matar toros y que hay que hacer peleas de gallos. Y les digo, estos viejitos retrógrados pues no entienden, no son capaces de entender, de ver otra perspectiva. Ahora me está pareciendo que nuestra generación se poco a poco, y es normal, se está volviendo la de esos, entre comillas, viejitos. O nos estamos o se están volviendo los viejitos. Entonces ahora cuando sobre todo en generaciones, no sé, de los 20, de los 18, de los de 15 a 20, no sé, 20, 25, creo que son los que más están impulsando todos estos términos de decir, ya no es LGTBI, sino LGTB, PQR, STP, APWX. Entonces Es ya que hay una cuestión que hay que diferenciar ahí, ¿no? El, entonces los de nuestra edad ya llegan y dicen, ay, no, pero es que se inventan todas esas letras y todos esos números y, ay, no, eso aquí solo hay, de hecho salió un chiste por ahí que para mí solo hay heterosexual, homosexual y muchos tipos de homosexuales, no hay más. Pero Sí, entonces, pero bueno, dígase lo que iba a decir para no interrumpirlo. es que hay que hacer una diferencia crucial ahí, ¿no? Que es la cuestión entre el género y el impulso sexual, ¿no? O este impulso hacia algo, ¿no? Porque ahí es donde se genera la cuestión de toda la... Digamos que usted puede, inclusive, ¿no? Un homosexual puede definirse como hombre, ¿no? Total. Un homosexual masculino se define como solo hombre, ¿no? Me refiero a que puede, o sea, que no expresa esa cuestión femenina. Y está el que sí la expresa porque quiere transformarse de género. Entonces ahí es donde se genera la cuestión, ¿no? Que hay que separar una cosa de la otra. Y para nuestro caso, digamos, para simplificarlo, digamos que uno podría sentarse solo en la parte del impulso sexual para que no sea tan complicado pues porque lo otro, no, inclusive eso también es otra investigación de la cuestión del género, que es otra cuestión diferente porque en la cuestión del género prácticamente la persona se siente diferente al sexo con el que nació. Entonces es más complejo porque prácticamente se implica que el cerebro o es femenino o es masculino en su expresión y lo complica más, ¿no? Cómo definirlo. Y ahí es donde, digamos, cuando usted mete todo esto y lo trata de ver en términos científicos, tiene que ir mirando las diferentes facetas, ¿no? Primero la cuestión del impulso para definir por qué existe el impulso hacia el mismo género. Y luego tiene que definir la cuestión de por qué, digamos, su reconocimiento no coincide con el sexo con el que usted nació, que es otra cuestión diferente. Vemos que son dos temas muy diferentes que lo complica más, por eso usted habla de QR, porque ahí es donde está la complejidad. Inclusive si usted mira los dos aspectos, ahí hay complejidades de porque digamos, por ejemplo, en el impulso sexual está el homosexual que le atrae el hombre, pero le atrae con el género completo, ¿no? O sea, que se exprese como hombre. Y está el Mm. homosexual que le atrae el género opuesto, el mismo género, pero le atrae con su género opuesto. Entonces es más complicado. Luego que la cuestión, por eso es que existe tantos términos y al tratar de sintetizarlo es muy complicado. Pues sí, yo creo que pues ya que lo trajo a la conversación me parece que es importante porque muchas de las personas que nos escuchan seguramente lo sabrán, pero sé que muchas otras no. Y es lo que usted dijo, o sea, primero que todo la diferencia entre sexo y género. Sexo es con lo que, ¿cómo decirlo? ¿Cómo definiría sexo? Yo diría como el impulso sexual, básicamente. Primero es el famoso No, impulso pero ¿qué sexual es que lo define. sexo? O sea, yo quiero definir sexo. Impulso sexual, o sea, sí, pero Sexo, voy a definirlo como los órganos genitales con los que usted nace. Sencillo. Órganos genitales con los que nace. ¿De acuerdo con esa definición? sí,
Sí, Sí, puede ser. el sexo es con los órganos genitales con los que usted nace, ¿no? Y con la expresión biológica con la que usted nace. Vamos a complementar La la expresión de información. género, Claro, expresión no, sexual, no, no de perdón. género, claro, la expresión Sexual, sexual biológica con la que usted sexual. nace, que eso incluye los órganos. Mejor, me gustó Sí. más mi segunda parte de la definición que la primera. Sí, sí, La segunda está mejor, lo porque definí mejor, sí, porque esa incluye la segunda incluye la primera. Es decir, el sexo es con la expresión biológica con la que usted nace. Eso incluye el órgano ujú, sexual con el que usted nace. El ujú. género ya es la condición de cómo usted se sienta. Que aquí es donde veo la importancia, que era lo que estaba diciendo, de todo el LGTBI, PQRZ, QABWXC. Exacto, porque ahí es donde está la cuestión. Aunque Y inclusive también en el impulso está pues la pansexualidad y otras expresiones, ¿no? Pero pues ahí, digamos, por eso le digo que se vuelve complejo cuando incluye el género. Y la investigación se vuelve más compleja porque lo que le digo, tiene que primero investigar el impulso como tal y luego tiene que investigar el género. ¿Ya? pues es que, pues, ok, voy a seguir como, ¿iba a decir algo más? No, Ok, pues es que lo complica más porque, ¿qué pasa ahí? En el sentido de cuando usted ya con el transgénero, es realmente, si usted lo ve prácticamente, aunque es una relación homosexual, realmente como género es como un género también, digamos, en cierta manera está expresado en términos de géneros opuestos, prácticamente. Entonces ahí se vuelve más complicado como de definir en términos biológicos, como de entender esa expresión, por qué se da de esa manera. Por eso la cuestión es más compleja de lo que parece. pues es Cuando que, se, perdón. cuando se incluye el género como tal, la cuestión se vuelve más compleja de entender. Porque el género lo que usted está diciendo es el reconocimiento, cómo me reconozco. Cuando me miro, cuando el reconocimiento es prácticamente cómo el cerebro se ve a sí mismo, ¿no? Cómo usted Como construye, para se traer un poquito construye, de los anteriores capítulos como suyo, para como traer un suyo poquito, exactamente, cómo para, suyo se construyó. claro, es como mi yo es mujer. Tengo esta Ujú. apariencia biológica de hombre, pero mi yo es mujer y me gustan los hombres. ¿Qué hago? Es que es mi yo, es que está en mi cerebro. Y vuelve a tener relación con mi definición para de pronto darle un poquito de contexto a la gente para que vean los capítulos, creo que 19, 17, 16, algo así, que hablamos mucho del yo. Mi definición en esos capítulos fue, ¿quién soy yo? Yo soy mi cerebro. Volvemos a traer, o sea, es que me encanta mi Ujú. definición, me encanta esa definición que yo me di a mí mismo, esa conclusión a la que yo llegué a yo mismo, a mí mismo, porque define muy bien lo que es y quiero traerle aquí a colación mi respuesta con esto, es decir, si mi cerebro se autopercibe como mujer con sus gustos, con la forma de comportarme, porque me gusta, porque quiero, porque me siento cómodo, pues ese es mi cerebro y el autorreconocimiento de ver mi cerebro y sentirme así, pues es su yo y su yo pues se ve que es con tendencias femeninas y, o al revés, o si es mujer pues se ve con tendencias masculinas y pues está bien, ¿no? O sea, yo creo que lo importante de esta conversación, lo que me gusta mucho de las conversaciones de algunos podcasts, no voy a decir de todos porque algunos son bueno, son variados, es precisamente traer el tema a la mesa, es decir, traer el tema para que sea de debate público, de conversación pública y la gente pueda dar una perspectiva. Me encantaría, por ejemplo, que este podcast lo hubiera escuchado, voy a decir Carlos Vargas porque no me acuerdo el nombre, a la edad de 16 años o 15 años. Que ellos nos escucharan y dijeran, wow, eso es algo normal, eso es algo que no es castigado por Dios y no es algo erróneo, no es algo por lo cual sentirme culpable. Ok, pues voy a abrirme la posibilidad de experimentar y sentirme bien conmigo mismo. Wow, me hubiera encantado que una persona así, y ahora me encantaría que con esta conversación la gente que nos está escuchando, pues por lo menos reflexione sobre eso. No se trata de convencer a nadie o decirle que nosotros estamos en lo correcto y es la verdad absoluta, sino simplemente plantearle la duda que pues cada uno haga su investigación o por lo menos lo piense y diga, ¿será que sí? Listo, no es así, pero ¿será que sí? Simplemente esa pregunta me parece genial. Y yo iba a decir algo, creo que va a decir algo. La cuestión con esto, por eso lo veo un poco más complicado, porque en el transgénero ahí está la cuestión de que muchas de las parejas del transgénero realmente son heterosexuales de alguna forma, porque están atraídos realmente, aunque realmente si usted lo ve biológicamente, sí, claro, están atraídos hacia el mismo género realmente, si usted lo ve al mismo sexo,
pero realmente si usted lo ve como expresión, realmente es una especie de heterosexualidad en cierta manera, porque el otro lo que le atrae es la parte femenina o masculina contraria a su sexo. Entonces, por eso le digo que en estos casos es más complicado entenderlo, porque si usted lo ve, el impulso sexual como tal no se está expresando realmente como homosexual en el sentido de que yo me estoy transformando en el otro género y por tanto en esta relación, en este impulso realmente por parte por lo menos a la otra persona que no es transgénero lo está expresando en ese sentido. Pero digo que ahí se vuelve más complicado porque la pregunta ahí es, ¿realmente ahí es homosexual como impulso sexual o no? Ahí es el punto Pues ahí. yo como lo veo, digamos, para entenderlo, digamos, como para verlo con más claridad, es separarlo en dos partes, es verlo desde la parte sexual, que se puede definir muy bien desde la parte científica, biológica, genética, etcétera, de la parte científica de ciencias naturales puras, y yo voy a dividir la otra en la parte comportamental, que ya se vuelve un campo más social, un campo más de la psicología, un campo más del comportamiento de las personas, de los individuos, de las sociedades. Entonces, lo que a veces erra alguna gente es tratar de, por ejemplo, describir, sí, la pansexualidad o cualquier otra expresión, por ejemplo, lo que usted proponía, un homosexual que le guste un heterosexual en cierta forma o solo cuando está borracho, desde las partes meramente biológicas o genéticas o científicas de las ciencias naturales, porque se vuelve complicadísimo, se vuelve complicadísimo porque como que se pierde allí el rastro. Pero pienso que si se expresa desde un nivel comportamental o psicológico, pienso que se vuelve pues más fácil de definir y de entender y también o sea, pienso que la importancia de esto, que era lo que iba a decir, yo quería hablar sobre la importancia de la palabra, porque es que al final, no me acuerdo qué filósofo decía, es decir, la palabra define la cosa, y a veces alguna vez lo hablamos en un podcast, no me acuerdo cuál que hablábamos de la psicología, y el verbalizar y el estructurar algo en una palabra ayuda a identificarse o a saber lo que está mal con mal o bien o los problemas que tenga o qué es lo que lo afecta con lo que está pensando y cómo lo está pensando. Entonces pienso que estas definiciones de LGTQPRZQWBC son importantes. ¿Por qué? Porque cada letra obviamente significa una inclinación sexual diferente o una inclinación de gusto diferente. Y es muy bueno porque es poder expresarse, identificarse con la palabra. O sea, me parece muy interesante que exista la palabra porque un grupo de personas necesita la palabra para poder identificarse con esa palabra, con esos conceptos que rodea la palabra y poder establecerse y definirse de alguna forma. Es decir, por ejemplo, lo que usted decía, ¿no? Que a veces la gente creo que ni lleva la comprensión de eso. Es muy diferente hablar de transgénero, de transexual y de travesti. Son tres cosas totalmente diferentes. Alguien puede ser las tres cosas, alguien puede ser dos, alguien puede ser una de ellas. Y entonces la gente me dice, aquí llegaron estos, como dicen, ¿no? Estos millennials, que es algo chistoso, ¿no? Porque los millennials se burlan de los millennials y ellos son millennials, ¿no? Pero bueno, dicen estas nuevas generaciones con sus nuevas letras y nuevos conceptos que no existen y están escondiendo y son un poco de maricas. Pues no, me parece interesante desde primero desde la filosofía, desde la palabra define la cosa, segundo desde la psicología y desde la propia identidad de poder que con un concepto, que exista un concepto, o sea, afortunadamente existe un concepto que puede que no esté definido absolutamente a través de la ciencia, pero que existe un concepto con el cual puedo definirme, puedo darme una identidad y desde ahí pues no sé, actuar o simplemente sentirme bien conmigo mismo. Soy pansexual, entonces quiero, lo que me importa en realidad es conocer a la persona emocionalmente y después conectar sexualmente, porque está bien, o sea, cada uno es absolutamente libre de definirse dentro de ese espectro en el lugar que se le dé la gana que quiera, pues porque no le está haciendo daño a nadie, porque no está ofendiendo, no está lastimando, ¿no? Y está bien para sí mismo, o sea, está perfecto para sí mismo. De pronto el punto ahí con eso es que, digamos que hay una noción antigua donde realmente eh, se cree que la sexualidad solo se expresa con esta noción casi biológica y creo que hay que salir de eso. Creo que de todas maneras hay una construcción como tal de esa cuestión. La importancia es que los impulsos naturales que están ahí no son, digamos, no, no se pueden dar, o sea, el impulso vital como tal es natural, por lo tanto, esas expresiones no se pueden transformar en el sentido de lo que usted planteó desde el comienzo.
un homosexual no se puede transformar, un transexual Se no se no puede se volver, puede claro. volver, no de esa forma, hay esas pulsiones. La diferencia realmente es cuando usted tiene esas pulsiones, cómo las construye finalmente, que ahí es donde viene la cuestión de la pansexualidad, de otras expresiones. Inclusive la cuestión del, por eso, y es bueno que lo haya diferenciado entre transexual, transgénero y travesti, Claro. hay una diferenciación importantísimo Ajá. porque muchos travestis realmente no son homosexuales, No son son ni siquiera personas que homosexuales, absolutamente. sencillamente sienten una, les encanta vestirse del otro género porque les genera estímulo sexual. Absolutamente. Y es así normal, y es así, no es más. Y inclusive con su pareja del sexo opuesto, también lo practican así, porque es lo que es la excitación. Exactamente. Yo lo pongo en los términos de, no sé, a personas de edad que les gusta utilizar este típico saquito gris con cuello en V, acalorado, de lana. Y pues Ujú. a un joven, estoy hablando en generalidades y en tendencias, ¿no? No estoy aquí hablando en cosas absolutas. No sé, le gusta una chaqueta de cuero, pero ligera, porque se ve bien. Así como ese joven no utilizaría un saco de lana grisecito, opaco de lana, y el viejo quizás no utiliza esa chaqueta de cuero ligera porque le gusta, porque simplemente le gusta esa prenda, el travesti es exactamente eso. Se siente bien y le gusta usando un vestido de mujer, siendo pues hombre, o siendo macho, para poner lo que lo hablamos también en otro capítulo del Macho, podcast sí. en términos biológicos, Ujú. si es macho o hombre sexualmente de nacimiento o macho, para hablarlos en términos biológicos, en fin, le encanta ponerse un vestido femenino, le encanta ponerse ropa interior femenina, le encanta maquillarse, le encanta, no sé, dejarse crecer el pelo, ponerse peluca o pintarse las uñas o toda la expresión completa. Eso es un travesti. Eso no significa que sea homosexual, o sea, le puede gustar las mujeres y tener relaciones sexuales con las mujeres y amar a las mujeres y de hecho no gustarle a los hombres, ¿no? Nunca le daría un beso a un hombre. Pero le gusta, es un gusto que le gusta, eso es un travesti. Pero claro, la gente es transexual, transgénero, travesti, todo se revuelve todo con toda una sopa y lo que dicen, eso es un poco de maricas. Entonces el travesti es un marica, el homosexual es un marica y el bisexual es un marica. Todos son maricas, mejor dicho. O sea, menos aparte del heterosexual, todos son maricas. Y por ejemplo, en lo que está pasando, que los confunde aún más, digamos, no hablemos de travesti, pero sencillamente con que un hombre use colores que solo se le atribuyen al otro sexo. Un hombre utilizando rosa o una mujer utilizando colores muy fuertes, muy oscuros, Absolutamente, exactamente. absolutamente. O teniendo una postura, por ejemplo, que no le gusta el cabello largo, sino quiere corto, así como un poco militar, y así le gusta, pero no implica nada, sino esa es su expresión. Esa fluidez realmente le choca porque, digamos que se habían definido roles tan específicos en hombres y Exacto. mujeres que esta nueva generación los está retando en muchos sentidos y les genera más confusión a las anteriores generaciones. Pero esto de las anteriores es lo que digo, es muy curioso que casi las anteriores, entre comillas, es gente de nuestra edad. Y ya me están Ajá, pareciendo, o sí. sea, yo no sé por qué, no quiero decir es que yo tengo una mente abierta, porque seguramente en muchas cosas no tengo una mente abierta, pero además es verdad que gente de mi edad, güey, esté diciendo, ah, ese poco de maricas, o los maricas, o esos maricones, o yo a mí no me traté de marica, o sea, ay, usted es un marica, pero a mí no me insulte, no me trate así, pero es que no son insultos, es que, bueno. Y claro, y esa es la cuestión, ¿no? No, pero es que nosotros todavía tenemos esa herencia, ¿no? De todas maneras, nosotros heredamos parte de la anterior generación, no podemos negarlo. Y parte de nuestro pensamiento todavía está circunscrito a esa cuestión, ¿no? Digamos, por ¿A cuál, ejemplo, a si cuál? quiero un ejemplo, digamos, antes mi pensamiento con respecto al aborto, que tenía un poco, digamos, esa noción de que la vida es sagrada, eso es algo que, ¿El claro, uno tuyo? tiene, ah, O sea, ¿está hablando de usted personalmente? No lo entendí. sí, 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 Ah, o digamos sea, que tenía esa noción. usted era Y como más después con el, antiaborto. exacto, ¿Mm? ¿Usted era más antiaborto? Un poco más, yo diría, sí, No, no lo sabía, güey, ¿en serio? sí. ¿Y hace cuánto usted cree que cambió ese pensamiento o por qué? Pues las Pues dos, en la ¿hace cuánto y medida por qué? que más entendí el fenómeno y que realmente me salí de esa noción muy cristiana y muy católica, me salí de esa noción y empecé a ver realmente cómo funcionaba y las implicaciones, ¿no? Por ejemplo, para el caso de lo que usted comenzó con diciendo que No, ¿y hace cuánto? preferiría ¿Hace que, cuánto? no sé, yo creo que ya hace rato, hace por lo menos más de ¿2 meses? 20 años, de pronto, no, de pronto no Ah, tanto, de pronto 15 años por ahí puede ser, no le pongo más. ok. O sea, ya hace Prosiga, pues. tiempo.
Y esa desde que me cuestión, conoció, ¿no? digamos, Tengo que implica, conocer. no va a tomar la misma noción de lo que usted puso, ¿no? Que preferiría que un niño estuviese en la calle, o sea, en cuestiones, con una vida miserable, que lo Ah, adoptaran los. pero no Es volvemos la al tema. misma cuestión, pero se lo puedo plantear con el aborto. Entonces, es preferible que las mujeres se hagan abortos clandestinos arriesgando la vida de tanto del niño como de la misma mujer, que legalizarlo y controlarlo. Es la misma cuestión. Yo Es ese. prefiero ver niños en la calle que verlos criados Ajá, por dos papás o dos de mamás. las mamás, exacto. Y es el mismo extremo. Entonces, es la misma cuestión, por ejemplo, con los abortos, los antiabortos, que plantean la misma noción de, se está viendo la temática de que muchas mujeres mueren por abortos clandestinos o si es fruto de un incesto, pues el niño, el trauma que le va a generar cuando se entere va a ser tenaz, pero prefieren esa cuestión a asumir la noción del aborto como tal. Entonces esa es la noción extrema, ¿no? O sea, prefieren, o sea, por conservar esa tradición extrema, prefieren no asumir la realidad de lo que está pasando. Y es lo mismo en este caso. Es esa Sí, noción de mantener esas ideas tradicionales y esa idea conservadora de que con tal de que el ideal por el que están se conserve, no importa las consecuencias. Es prácticamente eso. sí, eso que acabo de decir es muy importante, ¿no? No importa la consecuencia, no importa lo que dice esta vieja y literalmente, o sea, no importa Ujú. que sea, o sea, yo prefiero ver niños miserables y ver niños sufriendo hambre, pero pues que tienen que nacer, todos tienen que nacer, pues porque yo digo, porque yo Exacto. digo, Dios dice, la religión dice, ¿no? Es como una moral tan invertida, porque hay gente que ni siquiera es religiosa y dice, no, 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 es que tienen que nacer todos. Pues por esta noción de volver sagrada la vida en cierta manera y establecer vida en cierto concepto, ¿no? Y al tener esa noción tan extrema, pues no ven las consecuencias. Sí, no, es como lo que usted decía, que, bueno, esto ya lo comenté en un video, el que les comenté hace rato, que se llama Crítica a Dios, la religión y la Biblia. Ahí expreso claramente que yo antes era católico, pero católico acérrimo. Y como usted decía, o sea, yo sí que tuve que cambiar no tuve, pero bueno, más bien afortunadamente logré cambiar en todas estas ideas y opiniones. Y creo que por eso también es un tema que me ha ayudado a hablar y a entender bien precisamente lo que explico en ese video, que hablar y entender bien de Dios, de la religión y de la Biblia, porque estuve muy pegado a ella, o sea, leí bastante la Biblia, leí varias veces la Biblia, leí libros que rodean, que explican, explicativos o que ayudan a comprender la Biblia, estaba en la iglesia metido todo el tiempo, creyente a Dios absolutamente, en Dios. Y por eso hablo con propiedad de dónde surge o cuál es el origen de estos pensamientos que están arraigados a la mente de las personas como individuo, como cultura y como sociedad. Colombia y Latinoamérica es una región que es muy cristiana, y me atrevo a decir América completo, o sea, porque en Estados Unidos el protestantismo es gigante, y en Canadá no estoy muy seguro, pero creo que también la religión Ujú, sí. predominante es el protestantismo. Y, de hecho, en ese video, sí, en ese video hice una investigación y puse los números. Ahorita no recuerdo bien los números, pero algo así como que el 81% de la población de Hispanoamérica, es decir, tomando España y tomando toda América, casi el 83% de la población mínimo es creyente, o sea, o es religiosa o es creyente en Dios, ya sea católica o protestante, o en general cristianismo o creyente. Entonces ya estamos en una región que ha sido por muchos años, por varios siglos, tan arraigadamente pegada a la religión, a la Biblia y a Dios, pues esas cosas todavía van a persistir del tema de que precisamente de que abortar es malo porque lo toma como un asesinato, como una muerte, o como matar, de que la homosexualidad es mala porque en la Biblia está escrito ahí, de nuevo el que quiere ir a ver ese video, está escrito exactamente los versículos de la descalificación tan horrible, pero es que los descalifican a nivel muerte, no es como decir, el homosexual es malo, ¿no? El homosexual merece el infierno y es la peor, es una
en la Biblia se utiliza mucho una palabra que es una abominación, son una abominación prácticamente natural, una abominación de la naturaleza, o sea, una cantidad de conceptos que se han arraigado, se han estructurado en la sociedad, y aún así hay un montón de gente todavía que sigue siendo cristiana o que sigue siendo creyente en Dios y que vienen todavía con esos conceptos tan arraigados y que les impide pensar pues más allá de esa estructura mental, de esa estructura de pensamiento. Tanto claro, usted dice, ya lo que le digo, creo que la mayoría ya acepta que se casen los homosexuales, que se casen, pero que no vayan a adoptar. ¿Cómo se les ocurre adoptar? Güey, ¿por qué? En este video que les cuento de homosexualidades de la ciencia, hay las investigaciones que ya se han hecho. O sea, esto no es una cosa que adopten y ya. Un montón de investigaciones y estudios de un montón de niños que ya criaron con parejas homoparentales, que ya crecieron, que ya pasaron su adolescencia, que llegaron a la adultez, los han registrado, los están midiendo a nivel de comportamiento psicológico, a nivel de notas en el colegio, en las universidades, sus profesiones, de cómo se desarrolla su vida, cómo llegan a adultos y no se ha encontrado un solo problema en el mundo. En todo el mundo, en todas las Ujú. investigaciones, no se ha llegado a un solo problema. Claro, pero que no vayan a adoptar, porque, uy, dos papás y dos mamás como niños, eso es una transformación en la cabeza del niño y se le enreda y se vuelve homosexual, ¿no? Porque entonces, es que se meten todo con todo, ¿no? Y es uno de los argumentos más fuertes, ¿no? Que crece y se vuelve homosexual. A ver, señora de 53 años que está viendo esto. No, mentiras. A ver, gente con pensamiento de señora de 53 años protestante que está escuchando y viendo esto. Nadie se vuelve nada, nadie se vuelve nada. Es decir, y ya de hecho comprobaron, primero que todo, ya se comprobó que hijos de parejas homosexuales no se vuelven homosexuales. Y el argumento clave que más tumba esto es, entonces, ¿por qué hijos de parejas heterosexuales nacen homosexuales? Si nunca vieron el comportamiento, si no están imitando y copiando nada, entonces, la gente, sí, pues sí, obvio, entonces los hijos de parejas homosexuales pues tampoco, o sea, o nace homosexual o heterosexual, X, cualquiera, no importa. Nadie se puede transformar en algo que no es. Sí, o sea, sí, es que Es así de total, o sea, simple, sí. no puedo ser biológicamente un perro mañana, porque no se puede, o sea, es imposible. No, se volvió perro, es que él se volvió perro. Es como si, bueno, perro es de otro concepto, ¿no? Creo que eso lo hablamos en el anterior, ¿no? No, anterior no, sino cuando hicimos este del Joker. No fue el capítulo, ¿cuál fue? 17, no Eso sé. fue como el 16 o 17. Sí que hablaba de, claro, usted tiene el potencial de transformarse, pero no, pero hay Claro una que no. límite, ¿no? Exacto, que la planteaba, ¿no? O sea, usted por más que quiera, pone el caso de un elefante, nunca le van a salir, nunca se va a volver gigante, porque también hay unos límites en lo que es posible físicamente también. Usted ahorita estaba hablando del impulso sexual. ¿A qué se refería con esto del impulso sexual? Que lo utilizó varias veces. Bueno, la cuestión con esto, y creo que ahí está la cuestión, porque digamos si lo vamos a definir en términos de impulso sexual como tal, no tanto de decir, definámoslo porque ya tiene este género, entonces si se expresa en el otro, si le atrae el del mismo sexo como tal, el mismo sexo, entonces ya lo defino como homosexual directamente, porque si definimos el término, la cuestión en términos de impulso sexual y vemos un heterosexual que le atrae un transgénero o un transexual también, ahí lo complica más porque en teoría, si usted lo ve, el impulso está hacia el género opuesto, a pesar de que finalmente, si usted lo ve en términos biológicos, es hacia, son del mismo género, del mismo sexo, perdón. Entonces ahí es donde quería llegar con esta cuestión. Porque entonces ahí, en este caso, el transgénero, realmente yo no diría que es exactamente homosexualidad, porque como tal el impulso, o sea, el impulso vital, se está expresando en términos de de dos sexos diferentes. Porque pues el heterosexual en este caso está atraído, o sea, en el caso del heterosexual, por ejemplo, en el caso del heterosexual que le atrae el transgénero, él se está atrayendo sobre el género, sobre las características del género, perdón, del sexo opuesto. Por Como que se está tanto, confundiendo más usted con las palabras. sí, perdón, es que me enredo entre género y Sí, no sé si quedó, si nos está escuchando, no sé si quedó tan claro.
Pero porque sí, la cuestión es el muy simple, transgénero se digamos. enamoró del sexo Tenemos, transexual porque el transexual llegó con el género por el género que le gusta esas características de género, digo, sexuales porque el transexual como que- pero identifiquémoslo así lo con peor un es que ejemplo. con la confusión lo enreda porque dice, porque el transexual, digo, el transgénero se hizo aparente de sus atracciones sexuales, digo, sí, sexuales porque el transgénero, digo, el transexual, entonces no sé si quedó tan claro, pero sí, Bueno, sí, lo me hace por confundí. hablar, como para entenderlo. En el caso del transgénero, como tal, sí, en este caso, como tal, sí, sí hablamos de homosexualidad porque se expresa con su atracciones, con los rasgos que son opuestos son el mismo que él tiene, ¿no? Como tal. Sería bueno, no sé si sería bueno Pero si en el caso del definir, otro, si usted lo ve, realmente su atracción es hacia los rasgos que son diferentes si a quiere los definamos propios. transgénero y transexual rápidamente. De pronto hay gente que no sabe la diferencia y peor están enredados, así que peor se están enredando. Si quiere la diferencia. Bueno, la diferencia sería el transexual, si expresamos que es la búsqueda de transformarse en el sexo en el sexo opuesto Opuesto. al que nació, como Ok, tal. Y el transgénero como tal es que se define o se identifica con el sexo, con el género opuesto, como tal. ok. Sí, como para hacerlo rápido, digamos un hombre, una persona que haya nacido hombre, como macho, vamos a poner Macho, sí, términos un macho biológicos. que quiere Claro, transformarse sexualmente en mujer, exacto. en hembra, Eso, o lo contrario. eso es un transexual, es decir, alguien que haya nacido Ahora, macho y quiere quiera transformarse. transformar su cuerpo al sexo opuesto. Ajá. Y el transgénero como tal quiere transformar su género, o sea, es un hombre, y ahí hay la diferencia, no es un macho, es un hombre, por ejemplo, en este caso, un hombre que quiere transformarse en mujer o una mujer que quiere transformarse en hombre. Es Porque se diferente está la hablando desde palabra, el género, claro, se es está el hablando género. aquí desde el género. Hombre y mujer como género. Yo lo voy a tratar de definir así. Sería como el macho que le gusta su mismo sexo. Que le gusta otro macho o una hembra que le gusta otra hembra. Otra hembra, sí. Claro, pero aquí es donde lo que yo dije antes, ahí es donde se vuelve complicado definir así en términos biológicos, porque están todas las letras de L, G, que tu, P, Q, R, S, que No, pero la cuestión ahí que quería como definir la cuestión, sí, ok, o sea, prosiga, enfocando en el impulso sexual es, en el prosiga. caso de, digamos, veamos una pareja donde uno es heterosexual y el otro es transgénero. Si lo observamos en este sentido, en el impulso sexual definido en términos de lo que me parece atractivo en términos de rasgos secundarios, ¿sí? Para que en caso de, digamos, si hablamos de heterosexualidad, pues un macho que las características secundarias de la mujer, como sus pechos, sus caderas, todo eso, es lo que lo atrae, ¿no? Esas características expresadas, ¿sí? Entonces, hay un impulso sexual, si lo ve, como impulso sexual, se está expresando de esa manera. Y el transgénero, que que sí sería hacia las mismas características que él ya tenía, naturalmente, ¿sí? En este caso, si usted lo ve en un No, sentido, que ya si es tiene, homosexualidad como expresión de impulso sexual, pero no que pero en ya el caso tenía, del que heterosexual, tiene. que tiene, exacto, que tiene. Y en el caso del heterosexual que le atrae el transgénero, mire que el impulso sexual se expresa hacia las características del sexo opuesto. Ya Entonces, entiendo a qué va. ahí el punto es donde, ahí es donde está la cuestión, que es donde creo que hay un problema ahí porque si metemos los dos, metemos el heterosexual dentro de ese paquete, entonces hay una contradicción en términos de impulso sexual ya, porque si lo que a mí me atrae es las características secundarias del sexo opuesto, sin importar si la persona son naturales a ellas o no, de todas maneras mi expresión realmente es de heterosexualidad, para que me entienda el tema, el Esa punto. Pues. perspectiva me gusta hay una pregunta que les raya a mucha gente y de hecho me raya a mí, pero esa perspectiva me parece interesante y es el hecho de decir, dicen, o sea, voy a decirlo coloquialmente, yo no Ah, sí, entiendo, total. abro comillas, yo no entiendo por qué una mujer se enamora de otra mujer, pero que esta mujer parece hombre, es decir, se corta el pelo, se Ujú. peina como hombre, Exactamente. tiene porte de hombre, tapa los senos, como que se los aplasta para que no se note, tiene apariencia de hombre, pero pues tiene vagina, es decir, tiene órgano sexual de hembra. ¿Por Y qué? O eso es sea, lo que yo no más entiendo por qué confunde, una de mujer hecho. anda, me parece muy buena Y eso es muy importante porque mucha de la argumentación que hay en contra también está en eso, ¿no?
digamos que cuando usted le expresa a nuestra generación esta cuestión de, no, es que es homosexual, bueno, le atrae otro hombre, por lo tanto, el otro hombre tiene que tener género como hombre. Claro. Pero cuando el otro género ya no es así, sino es transexual, ahí sí ellos no lo entienden. Y esa cuestión lo he escuchado en muchas personas que lo Ah, usted expresan también lo así. ha escuchado. Sí, Claro. entonces Sí, sí. esa cuestión es que aclarar, porque entonces lo que le digo, si usted lo ve como expresión impulso sexual, realmente lo que se está expresando en el caso del heterosexual en cierta manera es que realmente le atrae el sexo opuesto, realmente si lo ve como impulso, porque si lo que le atrae son estas características secundarias que no son naturales, digamos que la persona o puede ser por operación o lo que sea, o por hormonas, logró obtener, entonces realmente si usted se da cuenta, realmente hay, por un lado, en el lado del que no es transgénero, realmente es una heterosexualidad en cierta manera expresada, ¿ya? Entonces por eso digo que ahí es donde viene mi cuestión, de que los meten en el mismo paquete, pero entonces por eso Se generan vuelve confusión. incomprensible. Ajá. ¿Cómo definiría usted lo que es el impulso sexual? Define impulso sexual. El impulso sexual se expresa en aquello que me genera un deseo sexual un deseo y además un impulso como tal de cópula prácticamente, ese Sexual. impulso vital, impulso sexual, ¿sí? Pero también de cópula, si usted lo quiere Sí, ver no, sí, sí, también. sí, sí. Sino que es que salió como un impulso sexual, es como cuando hay un impulso sexual. Sí. No, impulso sexual No, es pero el sí. impulso de cópula finalmente, ¿no? No, no, Porque sí, ese no, es no. No, el está bien, está objetivo bien. final, ¿no? Ese es el objetivo final. Pero es un objetivo que se expresa en términos de atracción o un O placer deseo. en observar, ¿cierto? Sí, un placer que solo que me genera la observación, la fantasía y todo, con cuestiones propias del otro sexo, del sexo, de las expresiones secundarias Sí, del sexo. simplemente la... Es que se vuelve Entonces, complicado hablarlo. Pero sí, sí, no, no, simplemente porque sí, uno de tiene la la... tendencia y del otro sexo, no, Sí, por eso. Por sí, eso digo que se vuelve complicado porque, por todos los términos. exacto, Pero pero póngalo en entonces si lo términos, vemos no, así, póngalo en términos de persona, de lo que le atrae a la otra persona. Listo. uh-huh, pero viéndolo en términos ya biológicos y primitivos, ¿no? Digamos que cuando lo meto gustos se vuelve un poco más complicado porque, claro, está el que le gusta que tenga cierta personalidad y eso, ¿no? Pero digamos que Ah, claro. simplificándolo O sea, y llevándolo a términos puramente biológicos, o sea, usted mismo encontró su propio contraargumento. Que claro, porque por ejemplo, en el caso del pansexual ya no sería un impulso sexual. O qué, ¿cómo diría, qué diría usted? no, el punto es que el proceso es al contrario. El impulso sexual se genera posteriormente. O sea, el impulso sexual es muy vital, es muy, si usted puede decir, muy simplificado. Es como comer, ¿sí? Entonces, si usted habla de términos en ese sentido, el impulso sexual se expresa en cuestiones muy simples como las características secundarias, si usted lo quiere simplificar así. Entonces, finalmente, primero, en el caso del pansexual, digamos, bueno, no el pansexual, sino, no me acuerdo cómo Sí, le llaman es a que está ese, demisexual, creo complicado. que le llaman y otros, ¿Cuál que es cuál? donde no es que sea, no es que se transforme, no es que sea no, primero hay un enamoramiento, sea una idealización, y el impulso sexual se expresa después, pero finalmente, ¿cómo se expresa? En lo mismo. O Ellos son sea, la homosexuales. diferencia con el otro es que en el otro primero viene el impulso sexual y el enamoramiento se da después. En este es el No, proceso pero no, contrario. no Pero finalmente la necesariamente, expresión sexual, el impulso sexual se limita pues a las características secundarias, finalmente. pero no, no necesariamente, o sea, como voy a hablar como heterosexual, yo me ha pasado que primero me enamoro y después hay impulso sexual, no necesariamente tiene que ser al revés. No por eso, pero exacto, pero usted lo dijo bien, usted primero se enamora, no es que el impulso sexual fue el enamoramiento, sino Claro. el enamoramiento posteriormente el impulso sexual, o sea, No, 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 primero me primero, enamoro, sí, exacto. después hay Primero impulso se sexual. enamora y el impulso sexual en qué se expresa finalmente en esa fantasía
en sus características secundarias. Sí, pero usted acabó de decir que eso solo le pasa a los pansexuales. Dijo es que el pansexual primero se enamora y después hay un impulso sexual, no al revés como todos nosotros que primero hay impulso sexual y después hay el enamoramiento. Y ahí yo le dije, no, porque yo soy heterosexual y yo primero me he enamorado y después, en ocasiones, ¿no? No es que me pase siempre, pero y después hay un impulso sexual, que también me ha pasado lo contrario, también primero hay un impulso sexual y después hay un enamoramiento, me ha pasado las dos, no es solo de los pansexuales. Ujú. Ahí la cuestión ahí en este planteamiento es, Es que creo su que argumento es, se cae con los pansexuales, güey. Porque póngale cuidado, algo que acabé de pensar, no no, me lo había no, no, es pensado, que pero no, sigue sin entenderme el punto. El punto no es que quiera decir que primero tiene que ver una cosa y luego la otra, o ajá. que uno es causa y uno es consecuencia, sino me refiero que el impulso sexual cuando finalmente se expresa en cosas vitales. Y ya, o sea, el impulso sexual es muy fijo a la observación o la fantasía con respecto a esas características secundarias. ¿Sí me entiende? Claro, A eso voy. pero el El pansexual, enamoramiento es otro proceso diferente porque en este enamoramiento esa cuestión tan vital no es, no, ¿cómo decirlo? No, es como un acompañamiento, pero no es exactamente el motivador final, ¿no? claro, pero en el caso del pansexual, es que es cuando digo que se cae el argumento. Porque Bueno, el el caso del pansexual, pansexual, no, tal y como se lo explica, de que primero hay una fantasía de ser sexual por sus características, pues en el pansexual no está. Por eso digo que con el pansexual, solo con el pansexual, parece que su argumento se cae, no, el pansexual es más complicado. Usted está pero por hablando del eso, demisexual, que es diferente. No, el claro. pansexual, no, en el pansexual, si usted lo quiere expresar, en el pansexual, ¿cómo expresarlo? Es que en el pansexual ni siquiera, no importa ni siquiera el género. El Pues que impulso a puede ese darse punto ahí. voy. Por eso estoy diciendo que su argumento se cae con el pansexual. O sea, como que se puede aplicar y se puede ver de una perspectiva interesante todas las otras, pero el Pues es que en el pansexual parece pansexual uno caer. podría implicar ahí como una bisexualidad ya más amplia. Es que yo siempre he dicho que para mí la pansexualidad es una bisexualidad. Sí, Aquí yo no me atrevo a, mejor dicho, me atrevo a decir que yo no entiendo la diferencia entre bisexual y pansexual. Porque mucha gente me dice, no, es que yo soy pansexual. Y digo, güey, eso es ser bisexual. Porque con las otras entiendo la diferencia. Y acá me voy a poner del lado de generación de viejitos, que para mí un pansexual es un bisexual. Es que yo no le encuentro diferencia. exacto. Pero, bueno, el punto ahí es que en el pansexual realmente, como el tercer género está el transgénero como tal, Güey, como se define como el tercer género. yo creo que va a ser bueno para la gente definir qué es pansexual, porque quizás algunos se están perdiendo de pronto. Vamos a decir muy rápido. Pansexual es una persona que no, según la definición, pues según ellos no se fijan ¿cómo decirlo? En la sexualidad, no se llama No, sexualidad, el pansexual es en el aquel sexo, que no que se el fijan en el género no es sexo, que importante, el no, género no es no, importante. ni el sexo tampoco. Ni el sexo ni el género. O sea, para un pansexual no es importante ni el sexo ni el género de una persona, sino realmente la conexión emocional que haya con esa No, es persona que usted ahí y lo se está enamoran, confundiendo con y se demisexual, que enamoran. es otra cosa. Espere, déjeme terminar. O bueno, Es que corríjame por entonces. eso no. En el pansexual la cuestión es que a él no le importa el género ¿Cuál es la como tal, no diferencia le entre importa. pansexual y demisexual? Demisexual no lo había escuchado, la verdad. No sé qué es. En el demisexual, él primero tiene que enamorarse emocionalmente y luego se implica la cuestión sexual, ¿no? O sea, lo que Es yo estoy como él, explicando es el demisexual. pero en el pansexual realmente puede haber estar el impulso, o sea, la persona puede no atraerle no por la parte emocional, sino el sexo es muy atractivo y Pero no es me importa que sea heterosexual. hombre o mujer, pero ahí sería un pansexual. No Y entendí, no no solo entendí. eso, No no entendí. solo no me importa el género como tal, o sea, no me importa que sea un hombre, un macho que se viste como mujer, por Son ejemplo. No me travestis. interesa, exacto, porque no me interesa el género. Ese es el punto con el pansexual. Y el En el sexo pansexual el tampoco. género no es importante. Y el sexo tampoco, ¿Ah? o el sexo sí. El sexo Y de tampoco. pronto la diferencia con el bisexual, en el bisexualismo sí importa el género, porque muchos bisexuales no les atraen los transgéneros, porque le gusta no solamente que se vea sexualmente con unas características, sino que también su expresión de género sea acorde. Pero Ahí ¿está entonces seguro? puede O ser la sea, diferencia. ¿está seguro de esa definición de bisexual? Porque para mí el bisexual tampoco le interesa si es travesti.
para No, hay mí. bisexuales que sí les importa el género. Digamos que el punto con esto, para que no haya, es eso, ¿no? Que en el bisexualismo realmente él define dos sexos nomás y lo define ¿Y completo, qué es ¿sí? demisexual? En el demisexual es lo que le digo, que es primero, y ahí es el problema, porque inclusive en los demisexuales, creo que ahí podría haber, yo supongo que también en los que realmente le atraen, pero solo un género, o género opuesto, o el mismo género, ¿sí? Pero lo que pasa con ellos es que primero tiene que haber un enamoramiento siempre, o sea, ellos, si no, primero le gusta a la persona, y luego viene el impulso sexual. Si la persona no le atrae, el impulso sexual no se les genera. Acá estoy viendo una definición rápida, no sé si le alcancé a leer, de qué es pansexual. A ver, miremos a ver. Dijo, es que están definiéndose en una cantante que no, que no confío mucho. Ahí hay problema, dice que es una atracción sexual romántica o emocional hacia otras personas independientemente de su sexo o identidad de género. Ve, Esa es pero la si era lo forma. que yo estaba definiendo de pansexual, yo lo estaba definiendo bien y se me interrumpió. Claro que lo que dice que no existe un consenso porque cada persona lo define según su subjetividad. O sea, puede haber personas donde el género no importa o donde el sexo no importa, pero digamos que Claro, puede ser. pero tal y como lo usted está leyendo era lo que yo estaba explicando que usted me interrumpió. Fue lo que yo expliqué, fue lo que yo dije. Pero usted, no, usted está diciendo que primero tenían que enamorarse y no hablan de eso. O sea, el No, no, enamoramiento no, no, no. no, no. Cuando yo dije vamos a definir pansexual para la gente puede aquí darle atrás porque yo dije eso. Dije, el pansexual es una persona que no está interesada ni en el género ni en el sexo, sino está interesada es a nivel emocional y la conexión emocional que No, tenga no, con esta no, 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 persona no, no, no. Ahí es donde está el problema. para que No, no, después no, tenga no, una conexión o una atracción que sea no, sexual. no. Que no le importe no implica que necesite ese preámbulo. Por eso le digo que es diferente al demisexual, que sí se define de esa manera. Voy a El leer la pansexual, definición. por El ejemplo, no término le interesa. O sea, no le interesa hasta ahí. O sea, la definición va hasta ahí nomás. O sea, El no le agreguen más término, cosas. el término O sea, pansexual se compone con el prefijo pan, que significa todo, y la palabra sexualidad, lo que indica que la gente que se considera pansexual no restringe su sexualidad al género opuesto, heterosexualidad, uh-huh, al mismo género, homosexualidad, o a los géneros binarios, hombre y mujer, bisexualidad. exacto. Y es hasta ahí. No, eso no implica lo que le digo. Pueden haber pansexuales como tal, si usted lo quiere, que necesitan la parte emocional primero para enamorarse, para tener el impulso sexual después. Pueden haber pansexuales que primero ven la parte, o sea, el impulso sexual y ya sin importar el género. El punto del pansexual es hasta ahí nomás, por eso le digo, si usted lo define hasta ahí, o sea, lo estaba diciendo bien, pero hasta ahí nomás, no tiene más amplitud que eso. O sea, que no importa ni el sexo ni el género, listo, hasta ahí. No es más, no tiene más. Digamos que ya cuando la expresión subjetiva sí pueden darse más, o sea, hay pansexuales que requieren lo que le digo, la parte emocional primero, hay pansexuales que el género, perdón, que la, la cuestión biológica, o sea, sus características secundarias o el impulso sexual es vital para ellos y luego se enamorarán, probablemente sí, pero digo, no es tan específico. Ya la de mi sexual sí creo que es así específico como usted lo está planteando. Ahí sí. Voy a buscar rápidamente qué es lo que es de mi sexual. Ah, y está en la Real Academia de la Lengua. Se usa para aludir a quien solo siente atracción sexual por alguien con quien tiene un vínculo emocional. Ah, Ujú. ese sí era el que yo estaba explicando, que era lo que Exacto, usted ese estaba sí es diciendo. algo que lo estaba confundiendo. Y de pronto el demisexual podría ser parte del pansexual, en cierta manera, ¿no? Y parte del Podría ser. bisexual también. Ujú. Ok, ok. Pero entonces, Claro, pero ya el punto con hablando, el bisexual, si usted lo observa, es que hablamos de dos. Y ahí, si usted vio la sí, definición, de hablaban los géneros, de, de los, los géneros. de los diferentes y los géneros binarios. Entonces, por eso digo que es Pero más bueno, amplio. lo que estaba diciendo era el impulso sexual. Ujú, Al final, exacto. al final eso no lo puedo definir bien con el tema de los demisexuales en este caso, que yo estaba No, confundido por con eso le digo, bisexual y si demisexual. usted lo limita al impulso sexual, puede decir sencillamente dos géneros finalmente. Podría ser así, ¿no? O sea, podría hablar de simplemente bisexualidad y no ampliarlo más, ¿no?
Claro, pero Ya, si entonces, usted lo define con impulso entonces sexual, ¿no? las pansexuales y los demisexuales no tienen impulso sexual según usted. Claro que tienen impulso sexual. No, me refiero que en el caso de esto también está la cuestión de género. Si usted ya implica el género, ahí se vuelve un poco más, ahí se Es amplía que con... nos devolvemos a la conversación. Ahí es donde se le cae el argumento del impulso sexual a usted. Es donde, es donde el argumento del impulso sexual ya no puede, no funciona ahí. O sea, ahí se cae el argumento. ¿En qué sentido? En que no puede explicar, por ejemplo, esos dos géneros. Y el impulso sexual se supone que es algo biológico, pero si no puede explicar dos géneros, pues su interpretación o la explicación que usted le está dando al impulso sexual no puede aplicarse a todos los seres humanos, porque todos los seres humanos pues venimos de unas condiciones biológicas, pues. Pero no entiendo, o sea, el punto que usted me está tratando de argumentar no lo entiendo. O sea, lo que le estoy planteando ahí es que Pues eh, que su argumento del impulso sexual se cae con los demisexuales y los pansexuales. Por lo tanto, el argumento está mal porque no se puede aplicar a todos. De lo que significa el impulso sexual o de lo que usted define como impulso sexual. ¿Sí me entiende? no, lo que le digo con el impulso sexual es que se puede expresar en ambos sentidos, ¿no? O sea, usted puede, ahí está la cuestión del bisexual, ¿no? Que tiene impulso hacia ambos sexos, ¿sí? Pero No insisto, sé, no lo puedo explicar con el demisexual y con el pansexual. mm, pues es que ahí el punto no es que sigue sin entenderme, es que yo cuando hablo del impulso sexual no hablo como el limitante de que sí, que primero debe haber una cosa y después la otra, no, Yo jamás que dije eso. después, Yo nunca dije eso. lo que yo estoy diciendo es que finalmente cuando ya se expresa como tal, el impulso sexual está referido a ciertas cuestiones muy vitales, es lo que yo estoy diciendo siempre. Claro, y en ese sentido, ¿cómo funciona la pansexualidad y la demisexualidad? O sea, yo ya dije que usted no es capaz de explicarlo en esos dos géneros, pero usted creo que está insistiendo en que sí o no me está entendiendo lo que le estoy diciendo. Entonces, digamos que no, entonces le hago la pregunta. Entonces, en los demisexuales, en la pansexualidad, o los pansexuales, ¿cómo está el impulso sexual si usted lo está explicando en esos términos? Porque estoy viendo que ahí se cae el argumento. Su argumento se cae ahí, con esos dos géneros específicamente. No entiendo por qué se cae, es que tendría que explicarme por cómo lo está viendo para entender De cómo nuevo, lo... si no entiende, es que por eso que no me está entendiendo la pregunta. De nuevo, si no entiende, entonces respóndame la pregunta. ¿Cómo funciona el impulso sexual en la pansexualidad y la demisexualidad? Solo respóndame esa Igual, pregunta. igual. ¿Cómo? El impulso sexual, lo que le digo, se dan estas características secundarias. Por lo tanto, en el ¿Cómo cuál? pansexual Claro, en el demisexual. le atrae las En el mismas cosas, le demisexual. atrae la cuestión, En el le demisexual. atrae, no sé, lo que le digo, las caderas, los senos, En el demisexual no. hombres En el anchos. demisexual no. ¿Mm? En el demisexual no. Es No, que en el lo que le demisexual lo estoy que dice es que repitiendo varias primero veces. se tiene que dar eso. Es que lo que le digo es que la cuestión con el demisexual es que primero se está eso, pero después cuando se da el impulso sexual se dan esos Y términos. si ve que me acabo de decir, yo nunca estoy diciendo que una cosa se dé primero que la otra. Usted mismo me dijo cuando yo dije yo no estoy diciendo eso, usted mismo me dijo es que yo no estoy Ujú. hablando que una cosa se dé primero que la otra y acabo de volver a decir lo mismo que una cosa se tiene que dar primero que la otra. No, yo no estoy Usted es el que hablando está de eso. trayendo ese tema a la conversación. O sea, repita lo que acabo de decir. Acabo de decir primero se tiene que dar un ambiente y después. Usted es el que está trayéndose a la conversación, yo no. O sea, usted mismo lo está trayendo, Sigo yo lo estoy diciendo diciendo. lo mismo, no estoy expresando el impulso sexual en esos términos. No estoy diciendo que la atracción como tal, o sea, lo que hace que la persona finalmente genere una relación y todo eso, está limitado a una cosa o a la otra. Lo que estoy diciendo es que cuando se da el impulso sexual, se expresa en estas cuestiones vitales. Eso es lo que estoy diciendo. Pues luego que no entiendo cómo lo quiere que se lo plantee, porque yo no estoy diciendo Con el más. demisexual. Pues lo Porque mismo, con el usted está diciendo que demisexual, cuando se da se la atrae atracción, con cosas cuando se da la atracción, como la cadera, los pechos o no, algo no, no, así. exactamente, el Y en el punto es que demisexual primero se da el no enamoramiento y funciona luego se da así. el impulso sexual, pero cuando ya se expresa el impulso sexual, se da en la forma vital, como le estoy diciendo. Ese es mi punto. No le estoy diciendo que en el demisexual, eh, cuando siente atracción hacia alguien, primero tiene que darse el impulso sexual, no. Primero se enamora y posteriormente el enamoramiento ya se expresa el impulso sexual, se genera, se genera.
Y como le estoy diciendo, ¿qué se genera en el impulso sexual? Estas cuestiones vitales. Eso es lo que le estoy diciendo. Claro, pero Porque no entiendo. porque ese impulso sexual se genera con unas condiciones diferentes en un demisexual que en otro. Pues usted mismo me lo planteó cuando usted dijo, a veces primero me enamoro y luego siento el impulso sexual, antes, Pero a veces al contrario. al sexo opuesto. Exacto. Se ve En que el sexo opuesto, usted es sí. el que trae, usted siempre es el que trae el tema de enamorarse primero y el impulso sexual después. Yo no estoy hablando de ello, es que no tiene nada que ver con eso. Estoy diciendo es porque en un demisexual puede atraerse por unos senos grandes y otro por unos músculos grandes o un pene, Sí. en sus términos del impulso sexual. En sus términos del impulso sexual implicaría finalmente que en un demisexual finalmente tiene ambos impulsos, o sea, impulso hacia el mismo y hacia el control. Es así de simple. Y el impulso es así. Eso es lo que yo finalmente Pero le, no le puede digo. tener a los dos, ¿Por qué no? porque él solo se fija en uno, porque si es, por ejemplo, macho, se puede fijar en una hembra, no tiene los dos, se puede fijar solo en uno, Exacto, la el punto hembra. ahí digamos, como tal, en el demisexual, porque ahí es donde habría que haber como la aclaración. El demisexual siempre es, o sea, hay un demisexual que es siempre bisexual, hay un demisexual que siempre es homosexual, hay un demisexual que siempre es heterosexual, es el punto ahí, que creo que ahí habría la cuestión. Pues es que eso quitaría el concepto de demisexual. Él puede tener una pareja que puede ser un macho y después su siguiente relación puede ser hembra y su siguiente relación puede ser Exacto, y travesti. entonces el punto es que como impulso vital serías finalmente bisexual, no más. O sea, yo lo vería de esa manera, ¿ya? Claro, pero no es bisexual, es demisexual, ¿no? Si no, se dirían bisexuales y ya. Lo que pasa con el cuestión de bisexual, heterosexual y demisexual es que para algunos psicólogos, y bueno, digamos, inclusive pronto para los biólogos, para que se genere la atracción, primero tiene que estar la parte biológica, o sea, el impulso sexual y el enamoramiento debe venir después. Entonces, esta ¿Para noción quiénes? del demisexual, ¿ah? ¿Para quiénes? Digamos, no sé, de pronto algunos psicólogos y unos biólogos lo ven de esa No manera. digo, para qué individuos? ¿Qué? Ah, para los demisexuales. Ok. Bueno, igual ya estamos haciendo muy larga esta conversación y entrando en el mismo tema, dando vueltas, y ya llegamos al final. No sé si quiere dar una conclusión final ya para cerrar. Pues mi conclusión es lo que le digo, el impulso sexual, una cosa es mi impulso sexual, que tiene una noción, digamos, alguna cuestión que la ciencia ha tratado de investigar de por qué el impulso se expresa en un sentido o en otro, y está la cuestión de género, que es diferente, que es mi reconocimiento. Entonces, ahí es la cuestión entre los dos, finalmente, es que estos dos se combinan y para dar una investigación realmente de esta cuestión de la homosexualidad, viéndolo en la parte amplia, hay que investigar ambos aspectos, tratando de separarlos en cierta manera para que el término no se vuelva tan confuso. ¿Ya? Ok, desde mi perspectiva, pues la conclusión, digamos que, o pienso que de las cosas que yo salvaría, por lo menos personalmente, de la conversación fue pues lo que nombraba antes, ¿no? La importancia de definir pues la cantidad, la gama que hay como de géneros, la importancia que de ello está en que cada persona pues pueda identificarse, pueda reconocerse, pueda saber que existe y pueda expresarse de la forma en la que quiere y en la que más le gusta, y que quizás las personas que están un poco reacias a esto, decir para qué o por qué o no sé qué les molesta, pues simplemente es algo que no les molesta a ellos directamente, ¿no? Es algo que no les está trayendo problemas, no está incrementando, yo qué sé, los índices de robos, de atracos, de asesinatos en una ciudad, en un país, que son cosas por las que sí se debería preocupar la gente, que eso ya viene con un aspecto político, de saber a quién elige, qué políticas se usan, de estar en contra de la corrupción, que eso sí nos daña a todos y sí eso sí aumenta los índices de violencia, de asesinatos, de robos, pero algo como definir una palabra de un grupo de personas que se siente feliz por definirse de cierta manera, pues tener un poco pues de respeto a ello, ¿no? De que si la gente se quiere definir de la forma que quiera, pues que se defina que eso en algún punto les va a servir a ellos. Y creo que esta conversación estuvo demasiado sexual, sin doble sentido, sino realmente, o sea, literalmente estuvo muy sexual. Gracias a todos los que nos escucharon, a los que nos vieron. Gracias, Germán, por estar aquí un capítulo más. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo. Chao. Espera un momento, antes de darle el cierre
a este podcast, me gustaría aclarar y redondear mejor mi idea para que quede claro lo que quería expresar, ¿no? Hágale, hágale, cierre, cierre, cierre. No hay Listo. problema. Entonces, la cuestión que quería decir es que el punto para separar lo que es el impulso sexual y la identidad de género es que, si usted lo ve, son dos aspectos diferentes como tal en la construcción como tal de este impulso sexual, ¿no? De este, perdón, identificación como hombre o mujer finalmente. Y es la cuestión de que finalmente hacia el impulso sexual finalmente es algo vital que de alguna forma nace también en nosotros. Y la identidad también es algo que se construye, ¿sí? Pero la diferencia aquí es que finalmente el impulso sexual se puede decir que es algo con lo que se nace y no se puede modificar. Porque los Y la, asexuales. en los asexuales, de hecho, es todo también una cuestión porque muchos dicen que la sexualidad realmente, muchos lo plantean inclusive que no podría ser natural porque pues el impulso sexual es algo tan vital que es algo muy extraño que se exprese, ¿no? Algunos lo plantean como que puede tener una carencia digamos, no sé cómo, pues tocaría, cómo decirlo, como de esto que genera finalmente el impulso sexual, digamos, como un problema de libido, básicamente. Tener un libido tan bajo que finalmente no se genera la sexualidad. Pero que realmente, si se repara el libido, el impulso sexual debe aparecer naturalmente. Pero el punto con esto, finalmente, lo que digo de que esto, que es lo que, con lo que empezamos, finalmente era eh, eh, nadie puede transformarse en algo que no es, por lo tanto, tanto el impulso, que es algo con lo que se nace finalmente, y la identidad que se construye, pero a partir de patrones que también tienen muchos aspectos ya innatos, estos dos son intrínsecos, por lo tanto, no se podría usted transformar en algo que no es. Entonces, eso es fundamental, como definirlo. Entonces, a pesar de lo que usted, claro, se está concluyendo de que, claro, que cada persona puede expresar su sexualidad en distintas formas y es un proceso que se construye, eso no implica que alguien se pueda transformar en algo que no es. Y que, por lo tanto, eh, eh, lo que estas expresiones son cosas naturales que están y que tienen eh, circunstancias biológicas que hasta ahora no se comprenden, pero que son parte de la naturaleza del ser humano. Y que pues tanto la libertad que está implícita de que usted puede ser lo que quiera, también está implícita que usted es a lo que usted no se puede transformar en algo que no es. Entonces, esas dos cosas hay que tenerlas claras, tanto en la definición del impulso sexual como en la identidad de género que usted tiene.